Estaba buscando quiénes han sido los mayores poetas de la historia y en la lista de los mayores poetas aparece Homero, que era un poeta griego, aparece Dante, Shakespeare, Neruda. Y si no lo sabíais, la poesía es la forma más elevada de escribir, porque es la más creativa, necesita una rima, ritmo, figuras visuales y una musicalidad, porque de hecho a veces las poesías conllevan una música también. Y pensando en esta lista de poetas, pensaba que el mejor poeta no es ninguno de esos. El mejor poeta que existe es Dios. Y seguro estaréis preguntando, ¿por qué Dios es un poeta? Bueno, pues si es que no lo habéis escuchado, posiblemente no habéis escuchado nunca lo que ahora os voy a decir, pero está en la Biblia. La Biblia dice, somos poesía suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Os suena ese texto? En las versiones comunes no dice poesía, aunque la palabra griega es poesía, poema. El texto dice, somos hechura suya, creados para Cristo, Efesios 2:10. Pero la palabra hechura es poesía. Con lo cual, el texto, que nosotros somos una poesía de Dios en Cristo Jesús para buenas obras. Lo cual es algo interesante, ¿verdad? Que Dios escriba una poesía de nuestras vidas, como antes decíamos, eso es una promesa. Y como se decía antes, todas las promesas son en Cristo sí y en Él amén sí. Dios quiere crear una poesía en la vida de cada uno y estas palabras que aparecen en Efesios y están respaldadas por estas otras que he mencionado de Corintios, es muy interesante que en Corintios, esas palabras que antes hemos mencionado, todas las promesas son en Cristo sí y en Cristo amén. Está al principio de la segunda carta de Corintios, está en 2 Corintios 1:20, y la iglesia de Corinto era la iglesia más pecadora de las que se mencionan en el Evangelio. Era donde más problemas morales había. Y a esta iglesia, un poquito más adelante, en 2 Corintios 3:3, se les dice, sois carta de Cristo. Somos cartas de Cristo, que se escriben ¿cómo? ¿Cómo escribe Dios su poesía o su carta? Escrita con el Espíritu de Dios en el corazón. O sea, lo que este texto dice, y también el de Efesios, es que Dios, de forma espiritual, está escribiendo una poesía o una carta por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Y la pregunta que surge es, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios escribe? ¿Qué escribe en nuestros corazones el Espíritu de Dios? No es lo que nosotros escribimos, es lo que el Espíritu escribe. Si es que queremos ser una poesía y una carta. ¿Se le ocurre a alguien qué escribe el Espíritu Santo en nuestros corazones? Yo creo que escribe el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz y demás. Porque la ley, fijaros que estamos hablando de escribir, que Dios escribe en nuestras vidas. Hemos dicho que escribe en nuestros corazones y en Hebreos 10:16 dice que Jehová escribirá la ley en nuestras mentes. O sea que Dios escribe en nuestras mentes y en nuestros corazones. En nuestra mente la ley, de nuestros corazones el fruto del Espíritu. Una vez que Dios escribe en nosotros, tanto espiritualmente en la mente como en el corazón, entonces, y seguimos en 2 Corintios, fijaros que 2 Corintios 3:6 dice, Dios nos hizo ministros no de la letra, sino del Espíritu. No somos ministros de la letra. A veces los cristianos queremos dominar muy bien la letra de la palabra de Dios para argumentar o para debatir, pero en realidad el texto se dice que somos ministros no de la letra, sino del Espíritu. Y si yo os preguntara qué es más fácil, compartir con una persona la letra o compartir el espíritu, ¿cuál es más fácil? La letra es más fácil, lo que es difícil es compartir el espíritu. Por eso yo aquí alguna vez he mencionado que deberíamos de tratar de compartir el evangelio con el espíritu y después la letra. Pero si le damos vuelta a eso, nos convertimos ministros de la letra y no del espíritu. Y al hilo de esto, escuchar bien esta cita inspirada
y a ver si resuena con vosotros, porque lo que nosotros queremos es ayudar a otras personas a que conozcan a Dios, ¿verdad? Amén, correcto. Me gusta que alguien diga amén porque está atento. El amor de Cristo en el corazón hará más para convertir a los pecadores que todos los sermones que podamos predicar. Los que estamos tratando de convencer a las personas con la Biblia y con la letra, no vamos a convencerlos igual que si con el Espíritu de Dios, el Espíritu trabajando en nosotros no podemos convencer a nadie. El Espíritu convencerá a través de lo que acabamos de leer aquí. El amor de Cristo en el corazón. Y ahora vamos a ver si podemos nosotros a estas alturas ser ministros de Dios o todavía no estamos ahí. Si estamos en la letra, estamos luchando entre una cosa y la otra, porque en otra cita inspirada dice, solo cuando revelemos el carácter de Cristo podemos cooperar con Él en la salvación de las almas. ¿Habéis escuchado bien? Todos aquí queremos cooperar en la salvación de las almas, ¿verdad? Y la siguiente pregunta sería, ¿estamos revelando el carácter de Cristo? Porque si no estamos revelando el carácter de Cristo y estamos intentando salvar almas, estamos tratando de salvar gente para hacer los fariseos, como Jesús dijo a los fariseos. ¿Sí o no? Seguimos en 2 Corintios 3 y fijaros cómo todo ha empezado con la carta, como el Espíritu escribe en nuestro corazón en la carta, y en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y en un comentario bíblico alguien escribía, esto de transformados de gloria en gloria es transformados de carácter en carácter, porque el carácter tiene que ir a mejor, tiene que ir transformado por medio del proceso de la santificación. ¿Estamos en el proceso o estamos involucionando espiritualmente? Tenemos que ir progresando, ¿no? Si no, no podemos ser ministros, si no, no vamos a ser carta abierta a los demás, si no, no vamos a ser poesía. Y entonces, si es que seguimos avanzando en el proceso, seguimos avanzando en 2 Corintios 4, y fijaros que el versículo 10 va a decir, entonces la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Lo dice tanto el versículo 10 como el versículo 11. Que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y entonces surge la pregunta, ¿se está manifestando la vida de Jesús en nuestros cuerpos, en nuestras vidas? Vamos a hacer una lista de las cosas que en nuestra vida personal cada uno estamos manifestando el carácter de Jesús. ¿Podríamos hacer lista o no hay lista? ¿Sí? ¿Podrías? ¿Cuántas cosas podrías apuntar en la lista? Hay una cosa que yo no podría escribir en la lista todavía y es algo que Jesús hacía. Dice una cita del libro Deseo de todas las gentes, Jesús trataba a sus discípulos no como eran, sino como podían llegar a ser. Generalmente yo tiendo a tratar a las personas, bueno, tú eres así, así te voy a tratar. Tú eres así, así te trato, como seas tú. Pero Jesús no hacía eso. Jesús trataba, tú eres así, voy a tratar de como tú serías en las mejores condiciones. Entonces el impacto que yo pudiera tener es mucho mejor, ¿no? ¿Alguno ha llegado a eso o todavía no hemos llegado a eso? Hace unas semanas atrás cuando yo preguntaba, ¿qué nos distingue, qué nos identifica como cristianos? Y alguien respondió, guardamos los mandamientos. Y toda la predicación fue, en realidad, nuestra identidad no depende de lo que hagamos nosotros. Porque nosotros bajamos, subimos, a veces estamos contentos, a veces no. Nuestra identidad no depende de nosotros mismos, si no estaremos perdidos. Para mí, nuestra identidad, y hago un resumen de entonces, nuestra identidad básicamente depende de tres cosas. Si no tenemos claro esto, van a venir problemas y situaciones y nos vamos a ir abajo. Nuestra identidad no depende de nosotros, depende de lo que Dios hace por mí, de lo que Dios hace en mí y de lo que Dios hace conmigo. Siempre es Dios, no soy yo, porque a veces creamos una identidad de que porque yo voy
a reunirme cada semana en un templo, porque yo hago esto, yo oro, yo leo, yo hago, y lo que yo hago se convierte en mi identidad espiritual. No es así bíblicamente. Es lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios hace en mí y lo que Dios hace utilizándome a mí. Pero siempre es Él el que toma la acción. Si no tenemos esa identidad, nos convertimos en ego cristianos. Y toda mi vida espiritual gira alrededor de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo recibo, de cómo me encuentro emocionalmente. Todo gira alrededor mío. No, en el verdadero cristianismo todo gira alrededor del Padre. Y si estudiáis la vida de Jesús, toda la vida de Jesús está hablando del Padre. Toda la vida de Él. Y Jesús, que dijo que es la verdad no es un concepto, es una persona. Nosotros decimos que creemos en la verdad y creemos en la letra de la verdad, pero Jesús dijo que Él es la verdad, el camino en la vida. Si Jesús es la verdad, y Jesús dijo en repetidas ocasiones, así como yo soy en ti, Padre, yo quiero ser en ellos, si Jesús es la verdad y Cristo vive en mí, yo me convierto en la verdad. No porque yo sea verdad, porque Cristo vive en mí. La verdad no es un concepto, la verdad es Cristo. Si yo tengo a Cristo, si nos hacemos una misma carne, igual que Él es verdad, yo soy verdad. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Sabíais que cuando Dios creó la sexualidad en una pareja, lo hizo para que sean una misma carne? Como símbolo de lo que Dios quiere con el ser humano. Una misma carne. Por eso Él, cuando está orando antes de ir a la cruz, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, conocer al único Dios verdadero y a Jesús que nos ha enviado. La palabra conocer en la Biblia no es conocer que yo solamente tengo un amigo. Una mujer y un hombre se conocían cuando tenían una relación sexual. Quedaban unidos en la carne. Por eso se habla en la palabra de Dios de ser una misma carne. Yo en ellos y tú en mí, dijo Jesús. 2 veces lo repite en Juan capítulo 17. ¿Qué es el sello de Dios en el tiempo del fin? Cuando Cristo va a venir a buscar a su pueblo, tiene que sellar el poema, la carta. El sello es la firma de ese poema. Y cuando dice que la tierra fue alumbrada con su gloria, es porque va a haber un grupito de personas que van a ser una carne con Cristo, que van a estar representando el carácter de Cristo, que van a ser semejantes a Cristo. Por eso hay un texto que dice, seremos semejantes a Él cuando Él aparezca. ¿Os suena en 1 Juan 3? Cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque seremos una misma carne con Él. Si todo este proceso que hemos estado estudiando se cumple en nosotros y que está muy bien descrito en una cita que dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá para reclamarlos como suyo. El carácter de Cristo. ¿Estamos representando el carácter de Cristo? No lo estamos representando, pero estamos pidiéndole a Cristo que vuelva a la tierra. Estamos cansados de esperar, como recientemente alguien me decía. Es que a ver cuándo viene ya, decía esta mujer. Si Cristo viene y no tenemos el carácter de Cristo, estamos perdidos. Porque Cristo solo viene a buscar a los que son parecidos a Cristo. ¿Está Dios escribiendo el poema de mi vida o está parado porque no le hemos dado opción para que escriba? ¿O estamos tratando de escribir nosotros nuestro propio poema, nuestra propia historia? Estamos creando una identidad con lo que somos. Tengo este cargo en la iglesia, hago esto, voy aquí, hago esto, predico, hago. Y yo me creo una identidad propia, no la que Dios quiere para mí, sino la que yo me hago a mí mismo. ¿Cuál de las dos estamos haciendo? Porque cuando Dios termine de escribir 144.000 poemas y coloque su sello, Él viene a buscar a esas personas que serán semejantes a Él. Y eso es lo que quiere con cada uno de los que estamos aquí. El problema es que a veces nos despistamos. Ocupamos el tiempo en otras cosas y
Y no estamos en la presencia de Dios para que Él escriba nuestro carácter, escriba nuestro corazón, escriba nuestra mente. Demasiado tiempo y demasiada actividad en este mundo y muy poco tiempo con el Padre, para que Él siga escribiendo nuestras vidas, para que vaya santificando nuestros caracteres, para que seamos tan semejantes a Él, que seamos uno con Él, como dice Juan 17, y cuando se haya completado la obra, venga a buscarnos porque somos parecidos a Jesús. Que Dios quiera que esto sea una realidad en cada uno de los que estamos aquí antes de que se cierre el tiempo de gracia, porque va a llegar ese día y da igual quienes estén o no preparados, solo va a haber un grupo que esté preparado. Y la idea es que cada uno de los que estemos aquí estemos en ese grupo. Amén.